Buenos días, mis queridos estudiantes. Vamos a continuar con el avance temático en el área del lenguaje, con la unidad, las oraciones subordinadas. Quiero que observen detenidamente la imagen de qué están haciendo estos niños. Entonces vamos a decir que la acción que están realizando los niños forman parte de la oración subordinada, porque están formadas las oraciones subordinadas por una oración principal y una oración dependiente o subordinada que depende de la primera para poder pronunciar correctamente una oración completa. Ahora veamos qué dice la niña. Me gusta el fútbol, aunque ir de compras es mi fascinación. La oración principal que tiene sentido es me gusta el fútbol. Esa es la oración principal. Y la oración dependiente, para que sea subordinada, porque está subordinada a otra, es aunque ir de compras es mi fascinación. ¿Qué está haciendo? Está reforzando la oración con otra oración. Ahora veamos qué es lo que dice el niño. En cambio yo, que me gusta el aire libre, prefiero andar en bicicleta. Identifiquemos aquí cuál es la oración principal. Que me gusta el aire libre. Pero la oración que va a reforzar y hacerse dependiente de la primera es prefiero andar en bicicleta. Entonces, ambas oraciones, ¿ya?, son subordinadas porque una depende de la otra y la otra depende de la anterior. Están subordinadas entre sí para que tengan un buen sentido a dicha oración. Ahora fíjense en esta imagen. Ahí tenemos el ejemplo de una oración subordinada con el diálogo que hay entre el niño y Mafalda. El niño estaba enfermo y no pudo ir a clases. Por eso llamó a su compañero para preguntarle el tema del día que la profesora ha explicado. Hola, ¿qué tal? Dime qué hicieron hoy. Mañana habrá examen del tema que hizo hoy. Entonces las oraciones empleadas son dependientes. Significa que una depende de otra. Cuando dice mañana habrá examen del tema que hizo hoy, ¿sí?, es porque depende de la primera oración. ¿Cuál sería la primera oración? La maestra que estaba risueña contó un chiste. Si se van a dar cuenta, la oración principal es lo primero que se dice y luego se refuerza con otra oración, por eso es subordinada, que una está subordinada a la primera. Entonces, mi primera oración es la maestra que estaba risueña contó un chiste. Y la oración subordinada es que mañana habrá examen del tema que hizo hoy. Porque esta depende de la primera oración. Muy bien. Para que reforcemos bien, la primera oración o la oración principal es lo que se dice primero y la oración subordinada es lo que refuerza a la primera oración. Muy bien, corazones, continuemos. Las oraciones unidas no son iguales sintácticamente, o sea que no se parecen, pero guardan relación. Hay una oración principal y otra dependiente o subordinada, como les había dicho en el ejemplo anterior. Siempre decimos la primera oración o la oración principal y luego para reforzar esta oración utilizamos otra y a esa otra se le llama dependiente. También la oración subordinada es dependiente por tener una función sintáctica, ya sea en el sujeto o en el predicado. O sea que refuerza lo que dice el sujeto o refuerza a la acción del predicado. Ahora las oraciones subordinadas se unen a las oraciones principales por medio de los siguientes enlaces o conjunciones.
yo puedo utilizar estos enlaces para unir una oración con otra. La oración principal con la oración subordinada. ¿Cuáles serían estas palabras? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Por lo tanto, ¿cuál? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Aunque? ¿De qué? Esas serían las oraciones las palabras que utilizamos para formar las oraciones subordinadas. Ahora quiero que se fijen en la imagen de estos niños. ¿Qué están haciendo? Están realizando una oración, están charlando y cada que hablan forman oraciones. Lalo, tu pantalón está roto. ¿Dónde puedo hacerme uno igual? Ja, ja, ja. Burlescamente está uniendo dos oraciones, una principal y otra subordinada a la principal. Paquita, me pasó un accidente. ¿Cómo me pides a mi diseñador? Imagínense, son dos oraciones que no guardan relación, pero cuando los unimos con el enlace o el conector que acabamos de pronunciar o de leer, entonces se forma una sola oración que guardan dependencia una del otro. Ahora, tenemos otra imagen. Y estas imágenes pues van a hablar de oraciones subordinadas que guardan relación y dependencia. Las novelas que me recomendaron en la clase no me atraen. Por lo tanto, prefiero ver una película. Son dos cosas diferentes, pero que guardan relación una con otra porque al final hay un aprendizaje de por medio. Ahora, me encanta tu decisión, aunque prefiero los libros de acción. Imagínense, le está dando la razón, pero también está diciendo lo que le gusta y guardan relación ambas oraciones. Ahora hablemos sobre la clasificación de las oraciones subordinadas. Clasificación de las oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas se clasifican en oraciones subordinadas sustantivadas. ¿Qué son las oraciones subordinadas sustantivadas? Son proposiciones que funcionan como sustantivo dentro de la oración. Son sustantivos, no se olviden que los sustantivos son los nombres de las personas, animales, cosas, ¿sí? Ahora, ejemplo. Sabes que tengo razón. Como todas las oraciones subordinadas, son suboraciones que contienen verbo dependiente jerárquicamente de la oración principal. A ver, sabes que tengo razón. Estamos hablando ahí de un verbo, el verbo sabes. Entonces lo está reforzando con que tengo razón. La oración principal, sabes, y que tengo razón es la oración subordinada a la oración principal. Muy bien, un ejemplito más largo vamos a realizar. Tuve la impresión de que irías a sonreír. Muy bien, ¿cuál es la oración principal? Es lo primero que decimos, que ya por sí solo tiene sentido. Ya me indica una acción. Tuve la impresión. ¿De qué? Esa palabra de qué que está con rojo es un enlace que me une a una oración con la otra oración. Irías a reír. Entonces, es sustantivada cuando los sustantivos interactúan, se relacionan entre sí a través de un enlace. Sonreír es una acción sustantivada, es un sustantivo, ¿sí? Estamos hablando de una sonrisa. Y la oración principal es tuve la impresión. Entonces, tenemos otra oración, otro ejemplo de oración subordinada sustantivada. Dieron una beca a los estudiantes para que mejoren sus promedios. Ahora analicemos hasta dónde tiene sentido una oración, cuál es el enlace y cuál es el sustantivo que refuerza a la primera oración, y ese refuerzo se llama subordinada. Muy bien. Dieron una beca a los estudiantes. Esa es una oración principal. Ahora, ¿qué hace que se una con el otro? El enlace. ¿Cuál es el enlace? ¿Para qué?
Muy bien. Ahora, ¿cuál es el sustantivo? La oración sustantivada. Mejores promedios. Estamos hablando de mejor. Mejor. Entonces es un sustantivo. Ahora, dieron una beca a los estudiantes para que mejoren promedios. Entonces, si se dan cuenta, una oración depende del otro, y para que éstas se guarden relación, pues se utilizan los enlaces o conectores. Ahora vamos con la otra clasificación, que son las oraciones subordinadas adjetivadas. ¿Qué son las oraciones subordinadas adjetivadas? Se los conoce como oraciones adjetivas, porque está el adjetivo de por medio, ya que dentro de la oración están insertas y cumplen una función sintáctica similar a la de un adjetivo. ¿Qué es el adjetivo? El adjetivo es indicativo, es calificativo. Indica o califica. Ejemplo, vimos a un gato que cojeaba de una pierna lastimada. ¿Cuál es la oración principal? Vimos a un gato. Ya tiene sentido. Ya de por sí esa frase tiene sentido. Que cojeaba de una pierna. ¿Qué? Es la unión o el enlace que une ambas oraciones. Es sustantivada porque estamos indicando una cualidad o algo que está haciendo el gato. ¿Qué está haciendo? Cojear. ¿De qué cojea? De una pierna lastimada. Ustedes, si van analizando, se van a dar cuenta claramente que el adjetivo indica o califica, ¿sí? ¿Cómo estás? Bien, mal, regular. Entonces se está calificando. O también es un adjetivo indicativo, que indica algo. Ahora bien, otro ejemplito. Mi amiga Mabel no se fija en gastos, porque esta vez fue muy medida en su inversión. La oración, mi amiga Mabel no se fija en gastos, ya tiene sentido, aunque también podríamos decir mi amiga Mabel. Pero para que guarde relación con la otra oración subordinada, tiene que haber algo que los conecte. En este caso estamos hablando de gastos. Entonces, ¿qué está haciendo? Está gastando, pero está midiendo esa su inversión de gastos. Por eso una oración guarda relación de la otra. Y como es adjetivada, es porque estamos utilizando un adjetivo ya que indica algo, que está calificando. Fue muy medida. Se midió. Estamos hablando que Mabel se midió. Entonces es un adjetivo. Ahora, hablemos del otro tipo de oración. La oración subordinada adverbial. Esta oración es un tipo de oración subordinada que tiene las características de ser complemento circunstancial del verbo principal, ¿ya? Y que funciona como nexo. Y estas son las siguientes palabras. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Hasta dónde? Sí, aunque, pero, más, si no, tanto que. Cuando ustedes realicen una oración o vean una oración y vean que tienen estas palabritas que están escritas de color rojo, ustedes se van a dar cuenta que estamos hablando de un adverbio. Y no se olviden que los adverbios son de cantidad, de afirmación, de negación, de duda, de orden, etc. Ahora bien, veamos los ejemplos. José se puso muy triste porque rompió su globo. Oración principal, José se puso triste. Palabra de enlace, está el porqué y está tal como funciona el verbo. Rompió su globo. Entonces es un nexo que va seguido de un verbo. Es un complemento circunstancial del sujeto. ¿Por qué? Porque está yendo antes del verbo. Si fuera después del verbo sería complemento circunstancial del predicado. En este caso va antes del verbo y es del sujeto. María hizo la tarea, como le dijo la maestra. Entonces también es un adverbio de complemento circunstancial del sujeto, porque es el sujeto quien hizo la tarea. Y la oración subordinada adverbial es como dijo la maestra.
O sea que la maestra dio las instrucciones y María las hizo. Entonces guardan relación porque los adverbios indican modo. Y el modo es cómo, dónde, cuándo. Entonces es un adverbio de modo que une dos oraciones por medio del enlace. Y ese enlace es un adverbio. Muy bien, mis queridos estudiantes, a continuación tienen que realizar las siguientes tareas. Siempre este tema, su cuaderno de lenguaje, con más imágenes que guarden relación. Vuelvo a repetir, pueden copiar, calcar, recortar. Luego su segunda tarea es que me van a trabajar en su texto de lenguaje la página 77.